El Señor nos bendiga, mis hermanos. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Y abrimos nuestras Biblias, por supuesto, donde la dejamos la última vez, Levítico. Estamos en el capítulo 21, ahí lo dejamos, ¿se acuerdan? Levítico capítulo 21. Estuvimos viendo acerca de sacerdotes santos, era el tema de nuestro mensaje, ¿cierto? La última predicación que hicimos. Sacerdotes santos era el tema. Y básicamente lo que hablamos en el capítulo 21, en esa introducción que hicimos, porque más o menos hicimos la mitad, hablamos acerca de que los sacerdotes tenían que tener un estilo de vida totalmente distinto a las costumbres paganas. Es decir, así como Dios esperaba un pueblo santo, eso lo vimos en el capítulo 20, costumbres del pueblo de Dios apartadas de las costumbres de la sociedad, también por supuesto Él espera que sus sacerdotes, sus representantes, sus líderes espirituales también sean distintos. Y comenzamos a hablar acerca, por ejemplo, ante la pérdida, ¿cierto?, de un ser querido, ante el fallecimiento. Y Dios no permitía a sus sacerdotes contaminarse. Acuérdense que esto es una contaminación ritual, ¿sí? Es una contaminación ritual. Dios no permitía, por ejemplo, que un sacerdote fuera a tocar un cadáver. Eso no se permitía. Ahora, Dios solamente se lo permitía en el caso de que fuese un pariente directo, ya sea su esposa, esto lo vimos, sea su padre, su madre, un hermano, una hermana soltera, alguien muy muy cercano. Entonces el sacerdote podía hacer duelo. Ahora, este duelo, esta expresión, ¿cierto?, de dolor ante la pérdida humana, ante la pérdida de un ser querido, tampoco podía ser como el resto de la sociedad. Es decir, Dios no le permitía, lo vimos, por ejemplo, raparse. Era una costumbre, ¿cierto?, que cuando había un ser querido, entonces la gente en su desesperación se rapaba el pelo, se cortaba, se hacían unas achurías en la cabeza tremendas. Bueno, era la señal de duelo, ¿cierto?, la expresión de dolor que había en esa época. Dios le dice a sus sacerdotes: de ninguna manera te puedes hacer daño en tu cabeza, tonsuras, raparte, no sé, decíamos nosotros un corte mohicano porque se murió mi tío Pancho. Bueno, Dios lo tenga en la gloria, pero Dios no permitía esa clase de cosas para sus hijos. ¿Por qué? Porque otra vez, las costumbres del paganismo, las costumbres de la sociedad no deben estar en sus hijos. Ese es el punto. Entonces, todos tenemos una situación de duelo en algún momento, claro, pero el creyente, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, dice: no quiero que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque ante la muerte el creyente tiene esperanza. Hay un dicho popular que dice: todo tiene solución menos la muerte. Pero el cristiano dice: todo tiene solución, aún la muerte. Porque Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Por lo tanto, el creyente ante la muerte tiene otra expectativa. Pablo dice: estar con Cristo es mucho mejor. Y le iban a cortar la cabeza. Eso es fe. Y Pablo murió decapitado. Entonces, para Pablo, dice: estar con Cristo es mucho mejor. Pero si me quedo en beneficio de la obra del Señor. Es decir, estoy en el cuerpo aquí abajo, para servir, para bendecir, para ser de bendición. Pero si me voy, estoy con Cristo, es mejor. Así que lo único que hacen es apurar mi encuentro con el Señor. Fíjense qué expectativa la de un verdadero creyente ante la muerte. Bueno, eso es lo que nos quiere decir la Biblia. Nuestra expectativa ante la partida, ante el duelo, ante el luto, ante la muerte, es totalmente distinta a la del mundo. Por eso no es concebible que un creyente tenga actitudes de desesperación ante la muerte. No, la pregunta sería: ¿y dónde está tu fe? ¿Y dónde está tu Dios? Esa sería la pregunta, ¿no? Bueno, mi Dios es el que ha vencido la muerte. Como está escrito: oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? O al revés. ¿Cómo lo dice al revés? Pues más o menos, por ahí. Bien, claro, porque el creyente tiene otra expectativa. Entonces, el Señor no le permitía a sus representantes, a sus líderes espirituales, tener una clase de conducta que sea totalmente, digamos, fuera de lugar, no corresponde.
Tampoco lo vimos en los primeros versículos del capítulo 21, Dios permitía marcarse el cuerpo, ya sea, bueno, este corte me lo hago por mi tío Pancho, este por mi tía la Pepita, la pistolera, qué sé yo, no sé. No, o tatuajes, porque aquí habían marcas que se imprimían en la piel, ¿cierto? Es decir, eso era una costumbre común y corriente en aquella época, ¿no? Entonces tatuarse, marcarse, imprimirse señal en el cuerpo, Dios dice no. ¿Por qué no? Porque esas son las costumbres de los paganos. El pueblo de Dios es un pueblo distinto, es un pueblo que vive bajo otros parámetros, bajo otras reglas, bajo otros principios. Eso es lo que nos quiere transmitir la palabra del Señor. Entonces, lo que les dice básicamente es: no profanarán mi nombre, no profanarán el santuario, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué era profanar? Era tratar como cosa común algo que es sagrado. Es decir, ellos tenían que ofrecer las ofrendas, ¿cierto? Ellos estaban allí para recibir los animalitos del pueblo de Israel y ellos presentaban las ofrendas. Y ese era el sistema en ese momento. Hoy no está ese sistema, gloria al Señor, ¿cierto? Cada uno se puede acercar libremente al Señor a través de Jesucristo. Pero en aquella época era así. Entonces, si un sacerdote se contaminaba, esa contaminación duraba 7 días, por lo tanto, por 7 días él quedaba inhabilitado para que la gente se acercara. Claro, porque era un intermediario. Insistimos, hoy no existe ese sistema, no para los creyentes. Estamos explicando lo que era en ese momento. Entonces el sacerdote tenía que tener sumo cuidado de estar en condiciones aptas para poder presentar las ofrendas. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, Él es absolutamente apto, ¿no? Dice la palabra del Señor justamente esto, ¿no? Bueno, luego vamos a leer un versículo que tiene que ver con esto. Hebreos 7:25, ahí está. Por lo cual también, hablando de Cristo, puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, no hay nada que impida el oficio de nuestro Señor. Entonces, tomando ese cuadro, los sacerdotes del Antiguo Testamento, Dios les decía, no, tienen que estar siempre aptos, siempre en condiciones. Después nosotros vimos, mis hermanos, vimos que en el hogar también era importante. Estoy haciendo un breve repaso de lo anterior. En el hogar, entonces, el sacerdote desde el noviazgo hasta su casamiento, Dios le decía, no, con aquella mujer no, con aquella no, con esta otra no. Entonces había una serie de requisitos. ¿Qué quería decir esto? Bueno, que Dios quería preservar una descendencia justamente que estuviera en condiciones, ¿cierto? Que nada manchase el testimonio del sacerdote. Y decíamos, para nosotros también Dios habla algo similar, ¿no? Por ejemplo, dice en el Nuevo Testamento, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, Dios no aprueba que un creyente se ponga de novio con un inconverso o una inconversa. Dios no lo aprueba. Pastor, quiero casarme, pero mi novia o mi novio no es cristiano. ¿Qué debe hacer el pastor? No casarlos. Porque el pastor no puede bendecir lo que Dios desaprueba. ¿Se entiende? Imagínese esto, viene un hermano contento, dice, pastor, tengo un auto nuevo. Gloria al Señor, le dice el pastor. ¡Qué bendición, mi hermano! Sí, acabo de estafar a una familia allá, no sé, en Grunwald. Pero quiero, pastor, que usted ore por mi auto. ¿Debe orar el pastor? Es decir, no puede un siervo de Dios bendecir lo que Dios desaprueba. No puede el siervo de Dios bendecir lo que Dios no bendice. No lo puede hacer. Cuando Isaac bendijo a Jacob, después vino Esaú, bendíceme también a mí. No, ya la bendición se la di a él. ¿Se dan cuenta? No se puede. Dios no, el siervo de Dios no puede bendecir lo que Dios desaprueba. Y esos casos lamentablemente a veces se dan, ¿no? A mí me tocó en una sola ocasión y espero no tener que volver a dar esa respuesta, porque es una respuesta que normalmente la gente no entiende, pero estos son los principios de la palabra de Dios y nosotros no tenemos otro. Había un tal Groucho Marx, ¿no?, que decía, estos son mis principios y si no les gusta, puedo tener otros. No, bueno, pero eso en el creyente no va. Estos son nuestros principios, la palabra de Dios, y no podemos tener otros.
Así que a veces quedaremos mal con la sociedad, pero lo lamento. A otra cosa, mariposa, lo que dice la palabra del Señor, eso es lo que el siervo del Señor va a hacer y es lo que tiene que hacer. Entonces, en el hogar, acerca de los líderes espirituales, Dios hablaba que la selección de la compañera y, por supuesto, su matrimonio tenía que ser cuidado, tenía que ser cuidadoso en todas estas cosas. Bien. Y leímos al final, esta predicación está grabada, está en internet, usted la puede buscar, al final leímos primero de Samuel, capítulo 2, versículos 22 al 36, cómo Dios trajo un tremendísimo juicio sobre el sacerdote Elí en los días del profeta Samuel y sobre su familia. ¿Por qué? Porque él no fue cuidadoso con su propia casa. Es decir, ¿te puede salir un hijo medio rebeldón? Sí, bueno, porque los hijos crecen, cada uno tiene su carácter, no son todos iguales, pero el hombre de Dios y la mujer de Dios tienen que ser estorbo para sus hijos cuando ellos se apartan de la palabra del Señor. ¿Sí? Tiene que ser estorbo, tiene que decir algo, no puede quedarse callado, no puede hacer la vista gorda. Claro que cada persona en su momento es libre, ¿cierto? Hay hijos ya que son adultos, ¿qué le va a hacer? Pero mientras son pequeños, mientras están bajo nuestra tutela, la palabra del Señor nos dice que tenemos que encaminarlos, tenemos que amonestarlos en el temor de Dios, ¿cierto? En disciplina y amonestación del Señor. Es decir, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo y no simplemente, bueno, listo, es lo que Él quiere ser. No. Tenemos que poner toda nuestra parte para conducir y guiar a nuestros hijos por el buen camino del Señor. Y pasamos entonces a los versículos siguientes, versículo 10 de Levítico 21, eso fue la predicación anterior, y ahora va a hablar del sumo sacerdote. Dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Fíjense que aquí nos va a hablar del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, por excelencia, era un tipo, una figura, un prototipo de Jesucristo, claro, porque Jesucristo es el sumo sacerdote, ¿cierto? Él es el sumo sacerdote. Entonces aquellos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que prefigurar a Jesucristo. Entonces tenían ciertos condimentos, ciertas características que los hacían semejantes a nuestro Señor. En primer lugar dice que eran ungidos. Nadie se podía ungir a sí mismo, eran ungidos. Así Jesucristo, por ejemplo, en el Salmo 45 dice que fue ungido más que sus compañeros. Es decir, la máxima unción que Dios podía dar, dice el Salmo 45, fue sobre Jesucristo. En el 133, el Salmo 133, se habla de la unción de Aarón, ¿se acuerdan? Dice, es como el buen óleo, la unción, que desciende sobre la cabeza, va por la barba hasta el borde de las vestiduras. ¿Pero de quién está hablando? De Aarón, dice allí, ¿no? La barba de Aarón, dice, baja hasta el borde. Entonces ese hombre quedaba empapado en aceite. Así fue el ungimiento de Aarón. Pero el 45 dice que Dios ungió más que a cualquier otro a Jesucristo. Y Juan, en el capítulo 3 de su Evangelio, hablando de Jesucristo, dice, ¿a quién Dios le dio el Espíritu? ¿Por medida? Sin medida. Es decir que Dios siempre fue dando el Espíritu así, fue tocando las personas, fue ungiendo las personas, fue manifestándose sobre las personas, pero Juan en el capítulo 3 de su Evangelio habla de Jesucristo y dice, Dios le dio el Espíritu sin medida, la plenitud del Espíritu. En Apocalipsis, hablando de Jesucristo, se dice aquel que tiene los 7 Espíritus de Dios. ¡Wow! Y eso no es que Dios tenga 7 espíritus, sino que hablan de las 7 características fundamentales del Espíritu Santo, ¿no? Descritas por allá por el libro del profeta Isaías, espíritu de sabiduría, de conocimiento, de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Las 7 características que hablan de la plenitud del Espíritu Santo, y dice que Jesucristo tiene los 7 espíritus, o mejor dicho, las 7 características plenas del Espíritu de Dios sobre su vida. Tremendo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro sumo sacerdote, mis hermanos. Gloria al Señor. En 1 de Juan también, en el capítulo 2, versículo 20, versículo 27, para que escuchen nuestros amigos testigos de Jehová, dicen que los creyentes hemos sido ungidos. ¿Por qué lo recalco? ¿Por qué lo enfatizo? Porque ellos dicen, no,
Los ungidos son aquellos, gente súper especial, son esos 144.000 que Dios ha ungido, ellos son los únicos ungidos. ¿Y quiénes son? Los mejores líderes, los mejores maestros, los mejores evangelistas de nuestra secta, diría yo, que salieron por el mundo a llevar la palabra. No. La Biblia dice que todos los creyentes hemos sido ungidos. Dice, y vosotros tenéis, hablando de todos los creyentes, dígale al que está al lado, tú tienes la unción del Santo. Y esa unción permanece. Y es verdadera. Y esa unción te enseña todas las cosas. Esto dice la Biblia, hablando de cada creyente. Así que no me vengan con el cuento. Vieron que ahora también están los apostolitos, apostolocos. Bueno, tiene un nombre medio raro, ¿sí, no? Que dicen, el ungido de Jehová. No me venga con cuento. La Biblia dice que todos somos ungidos. Todos fuimos ungidos con el Espíritu Santo. Y esa unción permanece sobre nosotros. Y una vez alguien me dijo, sí, pastor, pero nosotros los cristianos fuimos ungidos con un poquito del aceite, con un poquito de la unción. Y yo lo llevé ¿a dónde? A la palabra, a Tito capítulo 3, versículos 5 y 6, que dice, el Espíritu Santo fue derramado abundantemente sobre vosotros. ¿Dónde está lo poquito? ¿Dónde está el Dios mezquino? Si Él no nos ha mezquinado ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice la palabra del Señor. Así que no crea cuando alguno se anda haciendo el ungido por ahí, usted dígale. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Abre, impío, abre tu Biblia, dígale. Ahí dice que todos los creyentes fuimos ungidos. Así que no me venga a chapear a mí. Vio mi hermana Natalia que algunos andan chapeando, Te dicen así, no, ¿qué así? No, así. Mirá, lee la Biblia, chorlito. Lee la Biblia, gorrioncillo, pecho amarillo. Dice que todos los creyentes fuimos ungidos por el Espíritu Santo. ¿Qué? Me viene alguno por ahí, el ungido de Jehová. Nosotros somos ungidos del Señor, ¿y cuál es el problema? Y una unción permanente, dice, no se va, es indeleble, no se borra, y abundante, dice la palabra del Señor. Así que no hay nada, mis hermanos, que el Señor no nos haya dado, bendito sea el nombre del Señor. Ahora nosotros no somos sumos sacerdotes, hay un solo sumo sacerdote, Jesucristo el Señor. ¿Nosotros qué somos? Un reino de sacerdotes. En un reino, ¿cuántos reyes hay? ¿Cuántos reyes hay en un reino? Uno, Jesucristo es el rey. Él es rey de reyes, Señor de señores. ¿Y nosotros qué somos? Sacerdotes en el reino de Dios. Porque también andan algunos diciendo, somos reyes y sacerdotes. No somos reyes. Somos un reino de sacerdotes. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Entonces, como algunos no entienden, dicen, somos reyes, por lo tanto yo quiero vivir como rey. Venga mi Ferrari, venga mi Lamborghini y venga mi Rolls Royce. No. Un reino de sacerdotes. En un reino hay un solo rey. Se llama Jesucristo. Y dentro de este reino hay muchos sacerdotes. Cada uno de nosotros somos sacerdotes de Dios. ¿Amén o no amén? Amén. Somos sacerdotes del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso podemos interceder por otros. Por eso podemos clamar por otros. Por eso alguien nos pide la oración y podemos venir a nuestro Padre Celestial y decirle, Señor, ten misericordia de aquel. Ten piedad de aquel. Ahora, si aquel se convirtiera al Señor, él mismo puede también ir al Señor. Claro. Porque cada uno, dice la palabra del Señor, dice, venid y acerquémonos libremente, ¿no? Venid, acerquémonos libremente a la presencia del Señor, ¿no? Para hallar gracia, alcanzar misericordia. Entonces cada uno se puede acercar al Señor. Bien, gloria al nombre del Señor. ¿Y qué más dice? No descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. ¡Wow! ¿Se acuerdan la noche que el Señor Jesús fue infamemente enjuiciado? ¿Qué hizo Caifás? Rasgó sus vestiduras. Él era sumo sacerdote. Él estaba diciendo, no, nosotros guardamos la ley, nosotros fariseos. La ley le prohibía al sumo sacerdote rasgar sus vestiduras. En el juicio del Señor, Caifás, sumo sacerdote, rasgó sus vestiduras. Él quebrantó la ley. ¿Se da cuenta? Caifás no podía hacer eso. Entonces aquel que se decía guardar la ley, hipócritamente quebrantando la ley, condenaba a nuestro Señor. Lo que es la hipocresía, ¿no? Lo que es cuando el corazón no está puesto en la palabra del Señor.
El Señor nos libre de semejantes cosas, ¿no? Siempre nuestro corazón en la palabra del Señor. Caifás allí quebrantando la ley. La ley se lo prohibía, él no podía hacer eso, no podía hacer lo que hizo. Así es que bendito sea el nombre del Señor. Y miren lo que más dice. 11. Ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Acá el sumo sacerdote no, por nadie. Claro, pero el sumo sacerdote es tipo de Cristo. En el otro caso habló de los sacerdotes. Ahí que es el sumo sacerdote. Versículo 12. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo Jehová, justamente, él tenía una función específica. ¿Qué más dice? Versículo 13. Tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo, en realidad quiere decir allí de su tribu más que de su pueblo. Por eso un levita se casaba con otra levita, ¿sí? Tomará de su pueblo, es decir, su tribu en realidad, una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Así que el sumo sacerdote, tenía que tener un cuidado extraordinario. Mire, acompáñeme un segundito al libro de Apocalipsis capítulo 19. Porque ¿qué tenía que tener el sacerdote? ¿Con quién debería casarse? ¿Con cualquier mujer? Con cualquiera. Esa me gusta, Señor. Mira qué bonita aquella, mira qué ojo que tiene aquella. No, de ninguna manera. Pero me diré con quién se casa nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. ¿Con quién se casa nuestro sumo sacerdote? Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella, la esposa, es decir, la iglesia, ¿cuántos dicen yo soy la iglesia? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Con quién se casa nuestro sumo sacerdote? Aleluya, Una iglesia radiante que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, dice la palabra del Señor. Pero ¿se lo ganó la iglesia? ¿Qué dice aquí? Se le ha concedido, es decir, Dios trabajó en ella. Gloria al Señor. Dios está trabajando en mí, Dios está trabajando en usted, para presentaros, dice Pablo, puros y sin manchas delante de Dios. Así está trabajando la palabra del Señor. Dejemos que ella trabaje en nuestros corazones. Él nos está perfeccionando a través de su palabra, nos está hermoseando, nos está puliendo. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, está haciendo un poema de nosotros. Está haciendo una obra maestra. Mírenlo al que está al lado. Dios está haciendo una obra maestra con esa persona, aunque usted no lo crea. Gloria al Señor. Bueno, en mí Dios está recién por el título del poema, pero bueno, denle tiempo. También la Biblia dice: aquel que la buena obra empezó en vosotros, la perfeccionará. Es decir, Él no dejará a mitad de camino. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1. Y también dice en el libro de los Salmos: Jehová cumplirá su propósito en mí. Gloria a Dios. Así que, si usted ve que, bueno, al pastor todavía para llegar a hacer un poema, una obra maestra le falta, tranquilo, Dios está trabajando en mí. Gloria al Señor. Dios está trabajando en usted, déjelo trabajar. Él está haciendo un poema. A veces al poema hay que hacerle un borroncito, ¿cierto? Y cuenta nueva. ¿Bien? ¿Cierto? Bueno, dejemos que el Señor trabaje en nosotros. Gloria a Dios. Téngale fe al hermano. Dígale al que está al lado: te tengo fe. Claro, la fe en el Señor, cierto, de que Él va a trabajar, esa es la idea. Bien, seguimos avanzando, mis hermanos, en este precioso libro. Vamos a ver entonces ahora algunos impedimentos para ministrar, porque, bueno, alguno podría decir: bueno, yo soy sacerdote, soy hijo de sacerdote, decir que por genealogía, por descendencia a mí me toca, pero resulta que mide 74 centímetros con zancos. No puede. ¿Cómo que no puede? No da la altura, dice Dios. ¿En serio? En serio, vamos a verlo ahora. ¿Y el otro qué viene? Y el otro viene mirando al piso, siempre cabizbajo. ¿Y por qué está mirando al piso? Por la joroba que tengo en la espalda. No puede, dice Dios. Si anda cabizbajo mirando al piso y se lleva un peso sobre sus hombros que no se puede sacar, no puede.
¡Oh, Señor! Estamos hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento, después vamos a hablar de los creyentes, pero son analogías, son comparaciones. Miren lo que dice, qué maravilloso este texto. Versículo 16, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, escuche, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. ¿Qué no puede hacer? ¿Acercarse o ofrecer el pan? Exactamente, no puede acercarse para ofrecer, pero puede, ahora vamos a ver, participar. ¡Ah, qué lindo! Hay que tener en cuenta este detalle, ahora lo vamos a explicar. Entonces, por sus generaciones que tenga algún defecto, no se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Versículo 18, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, catarata, ¿no? O que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer. ¡Aleluya! No puede ofrecer, no puede ministrar, pero puede participar, puede comer. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver estos versículos. En primer lugar, dijimos nosotros, ¿los sacerdotes del Antiguo Testamento son los pastores del Nuevo? ¿Cuál es la respuesta? No. Dígalo bien fuerte. No. No, porque el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento era para Israel en el tiempo de la ley. ¿Estamos nosotros como creyentes bajo la ley? No, bajo la gracia, es decir, bajo un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, las leyes se hallan en el Nuevo Testamento. Pero de acá aprendemos lecciones. ¿Qué lecciones aprendemos? Así como la ofrenda, ya lo vimos en capítulos anteriores, debía ser perfecta, es decir, un israelita no podía traer un cordero tuerto, no podía traer un cordero rengo, un chivo ahí que no sé, que le faltaba la cola, que le faltaba una oreja, que está medio sarnoso, no, de ninguna manera. Es decir, la ofrenda, ¿a quién estaba tipificando? A Cristo. Por lo tanto, Jesucristo, el Cordero de Dios, es el Cordero perfecto. La ofrenda que prefiguraba a Jesucristo tenía que ser perfecta. No podía ser de otra manera. Bien, primer detalle. Entonces, si la ofrenda debía ser perfecta, el que la ofrecía no podía tener defectos físicos. Esto mal interpretado, yo les voy a contar parte de la historia de la iglesia brevemente. Esto mal interpretado, los que no han entendido la Biblia, ¿saben lo que hicieron? Dijeron, a ver, el sacerdote del Antiguo Testamento es el pastor del Nuevo, por lo tanto, un pastor enano no puede ser. Ay, eso no es entender nada de la Biblia. ¿Puede haber un pastor enano? ¿Y un pastor jorobado? El que les habla, mucho gusto. ¿Qué jorobado este pastor? Bueno, no, es en otro sentido, no ser jorobado. Bien, pero esto pasó en la historia, es decir, hace años atrás, y en algunas iglesias, lamentablemente hasta hoy, por allí alguna iglesia queda todavía, que no entienden estas diferencias, entonces tienen un pastor, no sé, que le falta una manito porque tuvo un accidente y no lo dejan ser pastor. Una locura. Lamentablemente esas cosas pasaron. O un pastor que haya tenido un defecto en la visión. Si fuera por defecto en la visión, todos los que usan lente no podrían ser pastores. Claro, porque algunos tienen un problema, ¿cierto?, de miopía, otros tienen un problema de estrabismo, ¿sí? Otros tienen un problema que con un ojo ven muy poco y con el otro más o menos. Es decir, quedarían un montón de descalificados, ¿cierto? No, bueno, la Biblia me quiere dar unos principios en aquel tiempo. Los impedidos. El ciego. En aquel tiempo era un ciego real, es decir, no podía haber un sacerdote ciego. Era real, era tal cual. Ahora, en términos espirituales, ¿cómo lo podemos entender nosotros? Aquel que no ha visto la luz, aquel que no ha visto a Jesucristo, eso es un ciego, ¿verdad? Alguien que no ha visto la luz, no puede ser pastor, no puede ser un ministro de Dios, no puede ser un líder eclesiástico. ¿Por qué? Porque todavía está en tinieblas. No se ha convertido. ¿Cómo va a estar al frente de una congregación? ¿Se entiende? Alguien que no ha visto la luz, en términos espirituales, es alguien que está en tinieblas todavía. ¿Sí?
En segundo lugar, un cojo es aquel que literalmente se sale del camino, porque el cojo erra el camino. Como dice la Escritura, para que lo cojo no se salga justamente del camino. Entonces un cojo es aquel que camina un poco torcido en el Evangelio. Podríamos decir un pie adentro, un pie afuera. Entonces una persona así no es ejemplo. Porque en el Nuevo Testamento tenemos los requisitos, por ejemplo, pastorales. Y dice que tiene que ser ejemplo de la grey. Es decir, si una persona, si un creyente, un pastor, un líder eclesiástico, un anciano, un diácono, anda más o menos y anda rengueando en los asuntos del Señor, no puede estar, no está calificado para estar en ese lugar. No lo está calificado. Después dice un mutilado. ¿Qué es un mutilado? Literalmente una persona que le falta una parte, está incompleto. No puede ser una persona, un mutilado, alguien incompleto, alguien que, no sé, tal vez no se convirtió del todo, alguien que está en alguna circunstancia que no podemos ver que es una persona del todo madura, no puede estar al frente de la obra. Un sobrado, ¿qué sería un sobrado? Un orgulloso, un altivo, alguien que tiene soberbia, evidentemente es una persona soberbia, iracunda, cosas que sobran en la vida, ¿cierto? Sobran en nosotros, tiene que ver con el orgullo, eso no puede estar. Estoy hablando de ejemplos espirituales. Un quebrado, alguien que está inhabilitado permanentemente. ¿Se acuerdan de Mefiboset? ¿Sí? Era un niñito que salieron escapando con él, se le cayó, quedó lisiado de ambas piernas. Pero un día el rey David hizo misericordia con él, lo llamó de allá de lejos, donde estaba en Lodebar, lo trae al palacio del rey, come de la mesa del rey, aunque era lisiado. Acá tenemos un cuadro similar. Él puede comer de las cosas del Señor, aunque si hubiera sido sacerdote no habría podido ministrar. Un quebrado es una persona con una inhabilidad permanente, no puede estar ocupando un lugar. Un jorobado es aquel que lleva el peso en sus espaldas, ¿no? Algo que no se puede sacar de encima, un peso de culpabilidad, un peso del pecado. Y que otra característica, mira siempre al piso, no tiene sus ojos puestos en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Una persona que está constantemente con su vista aquí en lo terrenal. Un enano, ¿qué es un enano? Literalmente alguien que no da la estatura, es decir, alguien que no ha crecido. Un recién creyente, Pablo diría, no un neófito, una plantita nueva, no puede estar al frente de la obra, dice, no puede ejercer el liderazgo, tiene que crecer primero, tiene que crecer en la fe, tiene que crecer en el conocimiento del Señor, tiene que demostrar tiempo, madurez, aplomo. Alguien que tenga nube en el ojo, algunas traducciones dicen literalmente un visco. Es decir, alguien que sufre estrabismo, algún problema ocular, no podía en aquel tiempo, ¿cierto?, estar ejerciendo el ministerio. Una persona con nube en el ojo es una persona incapaz de discernir el bien del mal, no ve bien. Y si no ve bien, no puede juzgar bien. Y en las cosas del Señor hay que abrir bien los ojos. Es más, tenemos que siempre pedirle al Señor, ayúdame a ver bien. Mire, Salomón cuando oró en su oración para comenzar su reinado, le pide al Señor, dame un corazón entendido, ¿sí? Dame sabiduría, un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal. Y acá a los sacerdotes muchas veces les dijo, para que mi pueblo aprenda a discernir entre el bien y el mal. Y los sacerdotes debían discernir entre el bien y el mal. Y acá alguien que tiene nube en el ojo, alguien que es miope, alguien que no ve bien, alguien que tiene cataratas, que tiene estrabismo, no ve bien. Entonces no puede discernir bien entre lo correcto y lo incorrecto, y ahí vienen los errores. Y después dice algo interesante, dice sarna o empeine. ¿Qué provoca la sarna? ¿Qué provoca la sarna? ¿Cuál es la característica principal de la sarna? La picazón. ¿Sabe lo que es empeine? Hongos. ¿Y qué generan los hongos? También picazón, por eso es sarna o empeine, es decir, todo aquel que tiene comezón. La Biblia dice que en los últimos tiempos habrá gente que tenga comezón de oír. Él no puede quedarse quieto en ninguna doctrina, no puede quedarse quieto en ninguna iglesia, sino que donde viene un apóstol él va, donde viene un profeta él va, le pican los pies. Mire, los hongos, la sarna causa picazón, y eso nos habla de no estarse quieto, tiene casi un tic nervioso.
Las personas con sarna, con hongos espirituales, dos cosas. Primero, tienen comezón de oír. Cambian de doctrina cada rato. Ustedes saben que hay muchas iglesias acá en Bahía, en todo el mundo, en todo el mundo, que le cambiaron la doctrina. Los pastores no se dieron cuenta y las iglesias no se dieron cuenta. De la noche a la mañana, si nosotros no practicábamos encuentros, pero ahora se practican encuentros. Y de la noche a la mañana, pero si nosotros no teníamos un candelabro de 7 brazos, no sé, ahora tenemos uno de 7 brazos, es más, estamos por comprar uno de 9. Pero si nosotros no tirábamos agua bendita en el pasillo de la iglesia, bueno, pero ahora el profeta que vino nos dijo que teníamos que tirar agua bendita en el pasillo. Y tienen comezón de oír, y no saben en lo que creen, ni los pastores, y pobrecitas las ovejas que van allí. Se llenaron de sarna, se llenaron de hongos, y tienen picazón. No solamente la sarna, sobre todo los hongos, generan picazón, sino que dan mal olor. Los hongos normalmente dan mal olor. Quien ha tenido lo que se llama el pie de atleta sabe que los hongos dan mal olor, generan picazón y dan mal olor. Los hongos pueden salir en los pies, gente que no puede estarse quieto. Santiago diría, el que duda es como la onda de la mar, no puede estarse quieto, no tiene estabilidad. Pablo diría, son aquellos llevados de acá para allá por todo viento de doctrina, no tienen estabilidad, tienen picazón en los pies, no pueden estarse quietos. Sin embargo, los justos son plantados en la casa de Jehová y fructifican. Se quedan quietos, como dice la Escritura, estaos quietos, deteneos, parados. Mirad la senda antigua, andad por ella. Pero hoy en día la gente no tiene estabilidad, tiene hongos en los pies, tiene sarna en los pies, le pican, dan mal olor, no se pueden estar quietos. No hay estabilidad, no hay seguridad. Doctrinalmente le arden los oídos, no saben ahora a quién escuchar. Me llegan mensajes a mi WhatsApp, no escuchó a fulano de tal, no escuchó a fulano de tal, no tengo idea, no sé quién es. Pero mire esta profecía que anda circulando ahora por WhatsApp. Ya no me las mandan porque yo los he criticado tanto que ya nadie me manda profecías por WhatsApp. Pero tienen comezón de oír. Estos días estaba viendo un video en internet que pasó allá por, creo que fue en Perú, y toda una manifestación y decía, tremendo video, prepárate, no sé cuánto, profecía 2020, wow, y yo miraba los me gusta que tenía y el video tenía como 400.000 millones más o menos, como todos los chinos habían puesto me gusta, qué sé yo, una cantidad de me gusta impresionante, y los comentarios abajo yo lo leía, no, sí, Señor, libra, no, guarda, y yo escuché la profecía, puras cabezas de pescado, puras tonterías decía la profecía. Bíblicamente, doctrinalmente, obviedades, todas obviedades, un espanto. Pero usted viera a la gente cómo compartía eso, los comentarios que había abajo, gente, tienen comezón de oír, ya no saben en qué creer. Son tristes ovejas, en tristes ministerios. Por eso me quería detener un poquitito allí, la sarna o empeine. Hongos. Tremendo, ¿no? Sarna o empeine. Son los efectos no que causa. Y por último dice testículo magullado. A ver, para que a un sacerdote le descubrieran testículos magullados que tenía algún problema es porque lo desvestían. Como en el ejército, ¿no? Es decir, te revisan todo. ¿Bien? Hermanos, y yo pensaba como iglesia, ¿no tendría que ser más exhaustiva la revisión de las iglesias, de las personas? Yo no estoy hablando de revisión física, estoy hablando de revisión espiritual, doctrinal. Lo digo por mí, no lo digo por usted, lo digo como iglesia. Fijarnos más. Porque acá para ser sacerdote te revisaban hasta lo íntimo, así como en el ejército. Todo te revisaban, porque para detectar esto es porque te ponían en el traje de Adán, listo, y ahí te revisaban, ¿no? Bien, entonces si había algún defecto, no, vos no estás. ¿Pero qué problema hay? ¿Pero quién me va a ver ahí? En términos espirituales significa alguien que tiene una incontinencia moral. Si no aprendemos a tener nuestra intimidad bajo control, nuestra intimidad sana, tampoco podemos estar al frente de la obra. Y hoy en día, lamentablemente, muchos ministerios se ven ensuciados por estas cosas. En esta ciudad,
En esta provincia, en esta Argentina, en el mundo, muchos ministerios que caen y otros lamentablemente que deberían cesar en su obra y en su tarea por justamente no tener su parte íntima sana. Con razón la Escritura dice que cada uno tenga su mujer. El obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. Es decir, séale fiel. Tiene mujer, séale fiel. ¿Y cuántos ministerios en estos años, en estos tiempos, no, venimos diciendo, han caído por estas cosas? En el Antiguo Testamento, un sacerdote podía tener 1,80 m, robusto, físico, no tenía sarna ni empeine, veía bien el tipo, unos ojos de águila, no era ni cojo, ni ciego, ni mutilado, ni sobrado, ni jorobado, una pinta tremenda, pero lo revisaban abajo, tenés un problema. Y si tenés un problema, no estás apto, no estás calificado. Fíjense hasta qué punto Dios intervenía en cada área de la vida. Por eso también nosotros, cuando se habla de los requisitos de los obispos, de los diáconos, de los pastores, de los ancianos, se dan los requisitos claros, son requisitos morales. Allí cuando uno va a 1 de Timoteo, cuando va a Tito, no le pide que tiene que hablar en lenguas ni profetizar, no, le pide requisitos morales, le pide requisitos éticos, porque eso es lo que nos quiere reflejar la palabra del Señor. No importa si habla en lengua o no, no importa si profetiza o no, no importa si es rico o no, lo que importa son sus cualidades éticas y morales, que esté en condiciones, que tenga conocimiento. La Biblia dice, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Es decir, hay requisitos espirituales para los hombres de Dios, porque la iglesia no respeta estos requisitos. Fíjese que en el Antiguo Testamento hasta la parte íntima le revisaban, si no, no podían ministrar. ¿Podrá hoy ser menos? Pregunto yo. Me pregunté a mí mismo, ¿podrá hoy ser menos? ¿La gracia es inferior o superior a la ley? Es superior, ¿verdad? La gracia es superior a la ley. Si en la ley te revisaban hasta abajo la ropa íntima, ¿qué no se debería hacer en la gracia? Es decir, las cualidades morales y espirituales de una persona deberían estar comprobadas, deberían estar absolutamente claras, no haber duda de estas cosas. Insisto, porque la iglesia en este tiempo no le presta atención a la palabra de Dios, tenemos tantas aberraciones en los púlpitos. Dios nos libre, yo no estoy haciendo un juicio de jactancia, yo estoy mirando la palabra del Señor. Dios nos libre de estas cosas. Pero tenemos que tener corazones sanos, una intimidad sana, mis hermanos. Sobre todo los que estamos al frente, sobre todo los que somos pastores, tenemos que ser ejemplos de la grey. Nosotros no podemos andar jugando. Y tampoco las personas deberían andar jugando con estas cosas, por supuesto, pero con mayor razón los que somos hoy en día los que vamos guiando al pueblo del Señor. Así que Dios nos libre, mis hermanos. Fíjense, yo puse aquí en mi apunte el examen, así en grande lo puse, el examen era exhaustivo. Te revisaban todo. ¿Estás en condiciones o no estás en condiciones? Gloria al Señor. Qué tremendas lecciones, qué tremendas enseñanzas, ¿no? Ahora, uno podría decir, bueno, nosotros quedamos todos afuera. No. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 21. Porque en Lucas 4, 21 nos habla prácticamente de lo mismo. Sí. Lucas 14, perdón, no 4, 14. Lucas 14, versículo 21. En la parábola de la gran cena, versículo 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, es decir, cada uno se había excusado, nadie quería venir. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Hoy el reino de Dios, ¿de quién está compuesto? De cojos, de mancos, de mutilados, de jorobados, de enanos, de sarnosos, de gente que teníamos 1001 defectos, ¿sí o no? ¿O había alguien acá inmaculado? No, todos estábamos con algún u
u otro defecto. Tal vez no lo teníamos todos, desde luego, pero todos vinimos al Señor defectuosos, mancos, cojos, ciegos, mutilados, jorobados. Toda gente descarriada. Sin embargo, el Señor dice: ve por todos lados y tráelos y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Gloria al Señor. De eso se compone el reino de Dios. Así que si alguno, por la palabra que hablábamos allí, que era del Antiguo Testamento para ser sacerdote allá, no se sienta usted excluido, porque el Señor dice: en el reino de los cielos yo quiero que ellos vengan también. Yo quiero que ellos vengan. ¿Hay alguno aquí que era manco? Scioli, no levante la mano, por favor. Chiste fácil, ¿no? ¿Hay alguno que era manco? ¿Hay alguno que tenía uno u otro defecto? Seguramente que sí, todos teníamos alguno. Pero sin embargo, en el reino de los cielos, nosotros, mis hermanos, tenemos lugar en la presencia del Señor. Y vamos a finalizar con los versículos allí finales que dicen, versículo 22, del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. ¿Se da cuenta? Mefiboset justamente es un ejemplo. Era un lisiado y David lo manda a llamar y viene a comer de la mesa del rey. También nosotros, mis hermanos. Pero gloria al Señor que en la gracia, los mancos, los cojos, los mutilados, los que éramos sarnosos, hoy, eso éramos en el mundo, pero ya hemos sido limpiados, ya hemos sido lavados, ya nuestra intimidad fue acomodada, fue ordenada, ya nuestros pies fueron enderezados, nuestras piernas quebradas ya fueron entablilladas, nuestras manos ahora están limpias, nuestros ojos ahora por la palabra de Dios pueden ver bien, ya no tenemos comezón de oír, mis hermanos, por lo tanto podemos nosotros estar en los caminos del Señor y poder ministrar en su presencia. ¿No es maravilloso nuestro Señor? Qué glorioso que es nuestro Señor, ¿eh? Cuán abundante es la gracia de nuestro Dios. Y Él nos ha dado este ministerio de la reconciliación. Dios nos reconcilió consigo mismo en Cristo Jesús. Y dice que a nosotros que fuimos reconciliados, nos dio el ministerio de reconciliación. Por eso hoy podemos clamar a este mundo. Ustedes que todavía, al igual que nosotros antes, están cojos, están ciegos, están sarnosos, están quebrados, están mutilados, están jorobados, tienen sarna, tienen hongos, pero el Señor los puede limpiar y los llama por su palabra: vengan, porque a ustedes también los quiero en mi reino, en este reino de sacerdotes. Qué maravilloso es el Señor, ¿no? Le damos gracias al Señor por su palabra.